Tiene un elemento curioso que casi más que televisivo en algún sentido es radiofónico, que es que la gran importancia que tiene las conversaciones a distancia que hay entre todo el mundo. Dice, cuando abren también la comunicación entre los dos altos mandos y que además lo que oyen en la periferia, con independencia de los actores de los que hacen intervenir y los que tienen lo que hablan directamente, como por ejemplo ese momento cuando se recupera después del golpe del coronel Casio, el general Bogan se reincorpora, y los otros que han oído lo que ocurre por ahí dicen, sí, aquí hemos tenido también unos problemas parecidos. Es decir, que la gente está imaginando y haciendo un efecto, un esfuerzo imaginativo importante, que yo creo que es una cosa que también es importante en esta película. Es gente que están teniendo que imaginar soluciones y algo que se puede ofrecer en una negociación ante una situación no prevista, y es el esfuerzo grande que se ve, que está pensando de verdad Henry Fonda, es decir, ¿qué demonios puedo hacer yo para convencerles de que ha sido de verdad un accidente, que no estamos intentando bombardearles, qué puedo dar a cambio? Y entonces esa cosa, el momento que se le ocurre el decir, vamos a coger y ofrecer Nueva York a cambio de Moscú, realmente yo creo que es uno de los momentos realmente magníficos de interpretación. Fijaos cómo la película, que es muy maniquea, de acuerdo con lo que pasaba en la época en la que está hecha tanto la novela como la película, salva a las personas, como si las personas fueran la última esperanza. Y lo que no salva es el sistema. Creen que el sistema es lo que está equivocado. Sin embargo, hay una contradicción, porque el coronel que tira la bomba es precisamente un personaje que ha dicho, cuando está en la sala de piloto, que los demás son una máquina y que son como transistores, creo que dice, y yo prefiero el toque personal. Y cuando llega el momento del toque personal, por ser un buen soldado, por estar de acuerdo con el sistema implantado, no tiene su propio toque personal, es decir, no toma una decisión. Eso demuestra la eficacia con la que han transmitido el mecanismo de orden, de disciplina y de robotización de las personas, porque hasta el que es más persona normal, ya está metido como un burro entre las orejeras estas, y no hay quien le saque de allí. Pero no obstante, cuando él cumple la orden, deja bien claro que soy yo, solo yo, el que cumple esta orden. O sea que también, tomémoslo también como otro toque personal, porque quiere salvar no, pero ese es otro personaje. No, yo no me refiero él se refiere al coronel al comandante del avión, me refiero al comandante del avión que tira las dos bombas. Sí. Que ha salido en la escena en la base diciendo, mecanismo de que cambian las tripulaciones, no tienes contacto humano, no los conoces, no sabes nada de ellos, que está hecho deliberadamente para que no haya... Pero todo eso yo creo que es desde mi punto de vista, y al margen del maniqueísmo, y que no estoy en absoluto de acuerdo con la ideología de la película, pero al margen de eso yo creo que es muy positivo una cosa, que es que da todas las opciones la película, da todos los razonamientos. El espectador, de alguna manera, queda en una cierta libertad para elegir entre un razonamiento y otro razonamiento, y desde luego lo que se llamaba en nuestros tiempos el mensaje final resulta positivo de alguna manera, porque dice, hay que dialogar y hay que dejar, no nos podemos quedar en manos de las máquinas. O sea, el hecho de que la película sea contradictoria en sus propios razonamientos a mí me parece muy positivo. Y luego, a nivel puramente cinematográfico, por ejemplo, hemos hablado de lo de Henry Fonda. La presentación es de espalda, es el cuello del presidente, y ese es un plano magnífico, pero magnífico. Y a partir de ahí se crea un suspense. La película lo que tiene es un suspense que va creciendo, porque te das cuenta que no es una broma, que no es una película en donde dice, oye, que hay una amenaza, que se tiran bombas, que se tiran... No, dice, es que esto te empieza a transmitir que puede ser cierto, que puede ocurrir. Eso porque la sobriedad y la austeridad de la puesta en escena es que hay planos muy largos. O sea, a ti te gusta eso, la preparación de la conexión. La preparación de la conexión que hace el traductor es excepcional. Cuando después de la charla se sirven agua en la jarra, el presidente suspira, el otro está temblando. Hay un largo silencio. Bueno, el otro, uno tiembla, el otro suspira. Eso está tan bien hecho que te van metiendo en el clima y te va metiendo en la película. Es que por eso te decía yo antes que no sé, como ciencia ficción vale indudablemente la película, pero también
en cuanto al tema, que suele ser el tratado por el género de la ciencia ficción, pero en cuanto a su desarrollo, para mí es una película de suspense. Porque ¿no? lo que nos va transmitiendo al principio, en fin, es un crescendo de una angustia por saber un resultado donde indudablemente se cree en el hombre, pero al final también duele mucho que se acepte esa situación diciendo, bueno, pues que también lo de Nueva York... es una película a favor del desarme. Eso está claro. Hay una cosa que la película tiene que yo creo que es también una cierta osadía. Comunica muy pronto el que esto no va a tener un final feliz. Que se arregla todo. Que esto es un mecanismo que está en marcha y que no hay quien lo pare. Te transmite muy rápidamente que no van a conseguir parar a todos los aviones y que uno por lo menos va a llegar y va a darle en el objetivo. Y en ese momento te está planteando el que, bueno, pues una película americana raro, sin happy ending, que tiene, digamos, un cierto apaño, porque claro, no acaba con la apocalipsis generalizada y el desastre nuclear total, pero a cambio de qué, ¿no? Entonces, bueno, una situación, sobre todo el peso, está muy personalizado en ese sentido, ¿no? Lo cual es bastante lógico en un sistema presidencialista. En última instancia, la decisión reposa sobre los hombros del presidente, que es el único y que pide consejo, pero que no hace un caso excesivo de los consejos y las opiniones de los demás. Al final es él el que toma las decisiones y el que da las órdenes, ¿no? Claro, la película va encaminada, la historia, el guión, está bien contado, sobre todo la novela probablemente, en la medida en que el final es previsible en un sentido, que el espectador sabe que no ha habido una hecatombe nunca, sabe que no ha habido un holocausto atómico. Luego esto no puede acabar con un holocausto atómico, tiene que acabar de otra manera, pero tiene que acabar de una manera lógica y acaba con esa especie de sacrificio de Abraham. Pero sin embargo es una película típicamente norteamericana, hecha desde un nacionalismo feroz, desde el que se sabe que nuestros aviones llegan, que nuestros soldados se dicen en 3 o 4 ocasiones, nuestros soldados son los mejores del mundo. Es imposible que el avión no llegue. Incluso el maniqueísmo de la película llega en un momento determinado a decir que el fallo del K-18S ha sido por una interferencia de los rusos. Es decir, va poniendo paños calientes en todo momento. Y la tesis, que la has apuntado tú, más interesante de la película, que se dice tímidamente, pero estamos en 1964 y hay que ser lo suficientemente generoso como para que un guionista se atreva, o un novelista, a hablar de desarme. Esa tesis está planteada en la película con una claridad absoluta. Me parece a mí, eso es lo más valiente de la historia. Claro, esto hay que dejarlo. Y vamos a buscar por donde vamos mal. Pues la tesis de la película, en el fondo, es la misma tesis que había en... ¿cómo se llamaba? His Girl Friday, sí, la película de Hawks, basada en primera página, lo de Luna Nueva. Lo de la Luna Nueva, lo de la producción para el uso. Dice, si hay un arma, el arma es para usarla. Y dice, bueno, pues si tenemos no sé cuántas, un arsenal atómico, en última instancia esto está montado para que funcione. Luego la única manera de que esto no llegue a funcionar, no se dispare solo, no haya alguien que se extralimite, porque además es una cuestión que aquí no se da, pero está planteada también de refilón, cuando el coronel Casio se revela y da un pequeño y fracasado golpe de Estado en la sala de operaciones y dice que él habla por orden directa del presidente, siguiendo instrucciones directas del presidente de Estados Unidos, y que el que se ha vuelto loco es el pobre general Bogan, ¿no? Entonces, están planteadas esas hipótesis de las posibles causas por las que puede desencadenarse una guerra. Lo que pasa es que esa especie de rebelión, que la hemos vivido aquí. Sí, Es parecida, te hablo en nombre. No, aquí lo que hemos vivido, porque en los periódicos recientes ha venido en varias ocasiones, es que en España había 200 bombas atómicas almacenadas. O sea que hemos vivido esa situación. Lo que pasa es que esa especie de rebelión del coronel, para evitar decir que ha sido una rebelión militar, le ponen en boca esa cosa freudiana: yo soy mejor que usted, yo soy mejor que usted. Que eso a mí me parece que es una explicación errónea, porque se trata de un golpe militar, y no de una cosa personal. Pero es que está utilizando un argumento muy personal, muy típico,
que es considerar a él un traidor porque está dando datos sobre los aviones propios al enemigo, está colaborando con el enemigo. Y él toma la posición totalmente paranoica de imaginarse una trama que no le ha imaginado ni Walter Matthau, de que están aprovechando para ocultamente hacer que les han alterado las estas y que están, bueno, se monta ahí una historia en un momento, que es una lógica también muy típica del que está adiestrado a imaginar también hipótesis de ataques y de astucias del enemigo. Porque la lógica de la historia, no de la película está perfectamente contada, la lógica de la historia es una lógica infernal. La lógica de la historia es que Walter Matthau tiene incluso razón en alguna de sus aseveraciones. Llega y dice, el que da primero da dos veces. Tiene más razón que un santo. Si tenemos la bomba y ellos lo tienen también, el que llega primero es el que se liquida al otro. Por eso